qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Cipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Bueno, muy buenos días a los oyentes. En el día de hoy empezamos un nuevo programa de ¿Por qué enfermamos? Y tenemos como invitado a Orlando Calle. Bueno, entonces buenos días Fernando, buenos días Orlando, ¿cómo están? Muy bien, buenos días para todos. Gracias Viviana, muy buenos días. En el día de hoy entonces unificaremos o entenderemos qué incidencia tiene el factor espiritual en la enfermedad de nuestro cuerpo. Y Orlando es un excelente y un experto en este tema. Cómo la realidad de los sueños afecta nuestro diario vivir. Fernando, entonces retomaremos en qué esferas vivimos nosotros para contextualizar el tema. Qué bueno, qué buen tema. Es importante que nos ubiquemos en términos de las esferas densas y las esferas sutiles, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado en otro programa de la relación que tenemos con las diferentes dimensiones. Entonces hablemos hoy de 5 dimensiones, ¿cierto? Está la dimensión del centro de la Tierra. Cuando estamos gravitados por el centro de la Tierra, entonces estamos convalecientes, somos enfermos, no nos paramos de la cama, el cuerpo no nos da. Y es muy llamativo porque hay una correlación, y es que el centro de la Tierra alcanza hasta 6.000 grados centígrados. Cuando entramos en estado enfermizo, el cuerpo nuestro produce el estado febril. Entonces, tiene que ver la correlación de lo denso allí, porque entonces es como si nos viviéramos desde el centro de la Tierra con el estado febril y la densidad misma que implica estar incapacitados en cama, sin podernos mover, sin aliento, el cuerpo nos domina, ¿cierto? Está la otra esfera, que es la esfera del manto terrestre. Es lo que constituye en nuestro cuerpo los oligoelementos, ¿cierto? Entonces en nuestro cuerpo hay hierro, obviamente nuestra sangre está constituida por cantidades altas de hierro, el oro, el berilio, el bromo, ¿cierto? El aluminio, todo eso hace parte de los elementos constitutivos de nuestro organismo, de tal manera que nuestro organismo es como una especie de combinación de todos los elementos que constituyen el manto terrestre. Luego está la esfera de la vida, o la biosfera, ¿cierto?, en la cual nos movemos todos los seres que alcanzamos pues la dimensión ya menos densa, que es la unificación de los elementos y la combinación que dan origen a las formas de vida, diferentes formas de vida. Por eso se llama biosfera, ¿no? Biosfera quiere decir la esfera de la vida. Y esta biosfera pues se puede situar espacialmente desde 2 kilómetros debajo de la superficie ordinaria de la Tierra y 1,5 kilómetros arriba de la atmósfera, quiero decir, de la superficie terrestre. Lo digo los 2 kilómetros porque se ha encontrado vida pues en lugares insospechados, donde, por ejemplo, calderas ardientes, donde hay organismos que han aprendido a vivir a 220 grados centígrados, 230 grados centígrados. ¿Cómo sobreviven? Bueno, el hecho es que sobreviven y se mantienen. La otra esfera, entonces pasamos de miren, vamos marcando la densidad, ¿cierto? Entonces, lo más denso es el núcleo de la Tierra, lo menos denso que el núcleo de la Tierra es el manto,
Luego seguimos hacia arriba y tenemos un poco más sutil, que sería la vida, y da mayor fluidez. De hecho, es en la superficie terrestre donde hay mayor fluidez de energía y mayor fluidez de combinación, digámoslo así, de las sustancias. Y pasamos a un campo que es completamente sutil, que es el campo de los sueños, donde se mueven las entidades que llamamos espirituales, ¿cierto? O las energías de los cuerpos, ya porque hayan desencarnado o porque manteniendo su estado normal, su estado ordinario, pues pueden desdoblarse en sus campos o su existencia sutil. Entonces decimos con esto de que el mundo de los sueños está habitado por estas entidades. Cuando nosotros dormimos, desdoblamos nuestra energía, entonces decimos que pasamos al campo etérico y hacemos viajes que llamamos astrales. Pero muchos de esos viajes ni siquiera los hacemos, sino que hay otros que hacen el viaje hacia nosotros, porque nosotros los atraemos o los atrapamos de alguna manera desde nuestras vibraciones emocionales. También decimos entonces de que esta esfera, la cuarta esfera, es lo que han llamado los religiosos la esfera del limbo, ¿cierto? Donde quedan suspendidos ciertos espíritus que no han alcanzado pues mayor grado de elaboración o quedan atrapados por estados emocionales en estados de purgatorio, donde están purgando penas, ¿cierto? O donde están en el infierno, reproduciendo la vida terrible que tuvieron cuando estaban encarnados. Entonces decimos de que, o decíamos en un programa anterior, que no pasan a la otra esfera, que sería la quinta esfera, la esfera del amor, ¿cierto? Entonces se quedan atrapados como en una especie de choque constante con una barrera que les impide pasar hacia el campo se dice que el campo amoroso o la esfera amorosa es el campo luminoso. Entonces, como si chocaran siempre con una barrera que les impide dar el paso hacia la vibración más sutil, que sería pues la vibración amorosa, y que obviamente hay más versatilidad. Entonces, estamos diciendo con esto que la enfermedad que no podemos transmutar en vida, la reproducimos después de muertos, quedando en el estado vibratorio, nuestra energía queda en el estado vibratorio que acompañó o que acompasó la existencia en medio de la densidad y la enfermedad, obviamente como producto de esa densidad que ya decimos es una densidad emocional. Pero entonces aquí le damos entrada a Orlando porque él lleva 20 años trabajando el asunto de la relación de los seres humanos con lo espiritual. Orlando, pues aparte de ser un sanador espiritual, pues ha trabajado también con el asunto de la difusión de la información acerca de cómo interactúan las partes o los seres espirituales con la vida cotidiana. Y ahorita pues le encontramos todo una explicación a lo que antes parecía como extraño. Les confieso que fui crítico de Orlando porque yo no entendía tampoco qué era lo que el hombre trabajaba, pero cuando entendí la parte de la física cuántica fue cuando vine a ubicar a qué era que Orlando se refería cuando nombraba las entidades y los invasores y los vampiros energéticos y ese tipo de cosas. Entonces, Orlando, yo quiero comenzar
por el inicio, lo que te lleva a explorar este mundo de la espiritualidad. ¿Qué es lo que te mueve? Hace 20 años ocurrió algo particular en tu vida y eso hizo que dieras un viraje en la concepción de la vida. Buenos días. Pues digo yo que por accidente hubieron dos sanaciones, mis primeras dos sanaciones de dos niños, el uno con una asfixia total, lo relajo probando, era mi primera vez, y a la media hora, después de 2 días de asma y asfixia, ya el niño casi morado se levanta y en media hora de relajación totalmente sano. Se manifiesta un ser cuando terminábamos y le dice que no vaya a fumar, que si él fuma a los 35 años estaría sin pulmones. El otro es lo que ya entramos en materia, es un niño que el abuelo muere, después de un diálogo largo con la familia, un encuentro casual, me cuentan que el abuelo había muerto y el niño detiene su desarrollo a los 4 años. Llevaba 4 años en manos de psicólogos, psiquiatras, terapeutas y lo único que daban era doparlo. Él despertaba dopado o se levantaba dopado a despertarlos a todos. Nadie entendía por qué. Entonces llegó, relajo el niño, se manifiesta el abuelo y cuenta su gran miedo, temor a la muerte, cómo le había dado un cardíaco y gracias a Dios lo habían salvado, pero en segundo cardíaco él se descubre parado al pie de un ataúd y ve su cuerpo allí, entra en locura y sale corriendo y recorre muchos lugares. Cuando vuelve a tomar la conciencia, algunos meses después regresa a su casa. El niño era un ser amado por él, a quien él visitaba todos los días, le daba una vuelta, le compraba un confite, un helado o algo. Entonces va en busca de su niño y se apodera de él, digámoslo de esa manera, porque él dice, si mi niño se muere, a él empieza a sentir representado en el niño, y decía, si mi niño se muere, ¿qué va a ser de mí? Él no veía sino ese niño y era su soporte. Luego de un entrenamiento, una explicación de lo que pasaba, el por qué pasaba, el por qué era su miedo y su apego, de que la muerte no existe como tal, sino que simplemente era el fin de un ciclo y que el proceso continuaba, que se perdonara y logro que trascienda hacia la quinta dimensión o hacia la luz, como lo llamo, y el niño recupera su salud de una manera acelerada y en menos de un mes recupera los 4 años que tenía detenido. ¿Y cómo es que te llegan estos casos? De repente vos decís que te llegan los casos y empezás a experimentar, pero me supongo que hubo alguien que dijo, Orlando tiene algún elemento que aportar y vamos a ver qué puede hacer Orlando por nosotros. Yo estaba asistiendo días antes a unas conferencias con Aurelio Mejía sobre regresiones y vidas pasadas. Siempre me inquietó desde niño. Empecé a tener muchas dificultades a partir de los 5 años que decidí abandonar el hogar y valerme de mí mismo. Siempre pensé que mi sufrimiento no era casual, sino causal. Sentí que era por algo más que yo no entendía, era esta dificultad y la forma como se me presentaba la oportunidad ante la vida. Entonces viajo a una finca con mi hija, un primo de ella, mi esposa, y el primo se enferma al segundo día y estábamos lejos de alguna posibilidad, y ya viéndole una situación tan
deprimente, tan angustiante, decidí intentarlo. Yo no sabía ni nadie me había dicho, aunque de pequeño me llamaban el doctor Cañolas porque yo sanaba, me sabía el nombre de 50.000 hierbitas y cada que formaba un trabajador, un compañero, un hermano, yo llevaba la ramita para que le hicieran la bebida, pero no más. Entonces ya se venía la dotación sanadora desde las épocas infantiles, y luego no elegiste medicina ni te dio por el campo de querer intervenir por los métodos que llamamos occidentales, digámoslo así. Ni estudiaste enfermería, ni estudiaste medicina, ni estudiaste nada que tuviera que ver con ese campo de la sanación directamente. Sí, a los 33, 34 años puedo hacer mi carrera profesional y el agropecuaria, nada que ver, para terminarla y empezar a sanar, a hacer terapias. Entonces, después averiguando y con un poco de trabajo me di cuenta que venía de ser médico algunas vidas pasadas en las cuales ni había aprovechado ni había hecho lo mejor. Entonces elegí tal vez hacerlo de una manera holística y como si más independiente será de ataduras y de guías. Entonces de ahí decido, de alguna manera creo que la vida decide por mí, o mi ser de luz, o mi doble, como queramos llamarlo, me pone ahí a los 38 años, con una premonición a los 23, porque mi sueño era ser agrónomo. Yo decía, agrónomo o muerto. Y en una noche me dicen, ni agrónomo ni muerto, usted va a ser tendero. Entonces eso me llevó a una gran depresión, porque yo no me veía como tendero. Creo que lo hice a partir de esos 25 años, lo hice bien, y aquí estoy. Y bueno, ¿cómo son las terapias que haces? ¿En qué consisten? Después de darme cuenta que tenía la posibilidad de sanar y mejorar, me inquietó mucho no terminar por ahí o explotando o leyendo cartas o haciendo tonterías, que era lo que yo veía que hacía la gente con esto que llaman poderes o dones, que después podemos hablar de que no son ningunos dones. Entonces empiezo a investigar y me encuentro con la física cuántica. No estaba a mi alcance en ese momento, no la vi en el país. Entonces empiezo a investigar y a leer y a asistir a todas partes donde hicieran terapias o regresiones, y termino dando con la terapia clínica de amor y perdón, que es mediante la relajación. Yo empiezo con hipnosis y regresiones, dándome cuenta que no era lo más provechoso ni podía hipnotizar a todo el mundo, y la regresión es mínima en las personas. Muy pocos seres logran ver su pasado, porque la mayoría de seres pueden traer más traumas del ayer que de hoy, entonces no les conviene. Entonces elijo la terapia clínica de amor y perdón, que es la manera de sanar y ayudar a las personas que tengo actualmente. Háblanos un poquito más, Orlando, sobre esa intervención tuya. A vos llegan personas que obviamente ya han tenido algún contacto, que han recomendado con algún familiar, qué sé yo, y llegan bajo la convicción de que vos les podés ayudar, porque han ido ya al médico, han buscado otros especialistas, qué sé yo. ¿Cómo te llega la gente? ¿Qué variedad de gente te llega? Pues cuando me preguntan, yo digo que no hay límites. Yo digo, la siembra es mía, la cosecha es de Dios. No hay ni una línea ni una característica. Cualquier problema emocional, mental y de salud es posible tratarlo. No todo el mundo se sana, porque no, pero sí muchos seres reciben, y en sí el sanador no soy yo, el sanador es el ser que llega a mí.
porque ese es el que se permite. Yo les digo, somos tres, Dios, tú y yo. Dios es amor, siempre dispuesto. Yo soy intermediario, solo muestro el camino. De ti depende si haces la labor que te corresponde y de corazón quieres sanar. Porque también he encontrado casos de seres que no les interesan y quieren ser sanados, porque la enfermedad les está ayudando a su objetivo, ser el centro de atracción, tener a todo el mundo dependiente o en su entorno. Es una forma de atrapar los seres que nunca han podido atrapar. Un esposo difícil, alcohólico, y al enfermarse el esposo empieza a cuidarlas y a volverse querendón y más amigable. El hijo retorna a la casa y deja la calle. Entonces, ¿para qué me voy a aliviar si todo está bien? Bueno, ¿y por qué dices que no son dones? Creo que son ganancias, son merecimientos. Si Dios le diera, digamos, Dios, o como quieren llamarlo, energía universal, o gran fuerza, le diera dones a unos hijos y a otros no, entonces ¿dónde estaría el equilibrio? Yo creo que es un proceso de trabajo. Si yo voy hacia mi pasado, me encuentro como chamán en algunas tribus, como guía en otras muchas, y de alguna manera trabajando con la sanación, intentando ayudar al ser humano. Entonces, por eso digo que no son dones, son merecimientos, son ganancias del espíritu, del alma, que la va puliendo y la va mejorando y va creciendo en ellas. Porque cuando dices que no son dones, entonces das a entender de que finalmente cada quien puede desarrollar unas capacidades que ya están en él y que en parte lo que has hecho es, a través de tu trasegar por existencias múltiples, tu ser trascendente, has explorado y tu enfoque, dijéramos algo así, ha sido hacia la sanación. Exactamente. Es desarrollar lo que ya está en nosotros. Es desarrollar lo que tenemos, porque cuando vos encontrás multitud de seres, que todos los seres pueden que tienen el poder de sanación, pero la mayoría no lo logran, no tienen miedo, no pueden, no se atreven. Más que todo es temor. Recordemos que hay dos barreras, o una barrera grande en la vida del ser, que es el miedo. Dos fuerzas en el universo, la luz y la oscuridad, el miedo o el amor. La mayoría de los seres en este plano estamos atrapados en el miedo, y el miedo nos limita a vivir, nos limita a experimentar, nos limita a ser. Entonces, si no abro la puerta, si no tengo una mente dispuesta y un corazón abierto, no reconozco mi poder y no puedo actuar. Sí, la pregunta que queda en el aire entonces, ¿a qué tengo miedo, cierto? Que cada uno nos preguntemos cuál es el miedo fundamental que manejo. El miedo a la muerte, ya sabemos que Orlando nos dice que la muerte no existe, son estados de transición o es un paso de un estado a otro. Finalmente somos seres eternos que estamos aquí en esta esfera cumpliendo un ciclo, y más que cumplirlo es realizar. Aquí lo decimos de la manera más positiva posible, y es, elegimos estar aquí y estamos llevando a cabo la realización de una existencia que soñamos desde otra esfera. La soñamos y la estamos viviendo. Otra cosa es que si nos hagamos realmente responsables de ella o responsables de ella. Pero decías algo me llamó mucho la atención, Orlando, y es en ese trasegar tuyo por otras encarnaciones, ¿cómo te diste cuenta que habías estado en otras esferas, en otros momentos de la existencia humana, en otras, digamos, épocas donde has acompañado a la sanación? ¿Eso cómo se descubre? A ver. Es muy particular. Uno de mis sueños, cuando empecé
y inclusive desde antes intenté una regresión, inclusive de un señor Amellí que cobraba un curso de plata por hacer una regresión y yo la pagué, y nada, eso no era posible conmigo. Cuando empecé este trabajo empecé a viajar, digámoslo de esa manera, y ya estaba en meditación y entraba en una experiencia, en sueños, la mayoría fue en sueños, y o me veía reflejado en un paciente cuando estaba sanando, cuando estaba, yo esto ya lo he hecho, y me veía vestido de otra manera, en otra situación, en otro espacio, en otro mundo, por decirlo así. El lugar ha sido una manera de recordar. Yo siempre he dicho que esta es la manera de aprender enseñando, o recordar enseñando. Yo tengo una pregunta. De los viajes astrales, ¿cómo es? ¿Cómo son? Los viajes astrales es algo simple que desconocemos, por el mismo miedo que manejamos y por todas las formas como lo manejan los que tienen el conocimiento, que siempre los que tienen el conocimiento quieren atraparnos en el miedo. Entonces se trata de hundir el miedo para que las personas se limiten y obedezcan a un rebaño, a un pastor o a un sacerdote. Entonces todos salimos del cuerpo durante el sueño, todos hemos pasado por sueño alfa, donde me desprendo y siento que caigo o siento que vuelo, siento diferentes cosas, oigo voces dentro en dimensiones distintas. Todos hemos pasado por eso, pero no lo ignoramos. Entonces el viaje astral es algo que se puede hacer conscientemente, que salir del cuerpo, ir a otro espacio y lugar y tener una vivencia, una experiencia que puede ser positiva o negativa. Como decía Fernando en un comienzo, muchos seres lo que hacen es viajar a sus mundos. Los que tienen mucha fe a las ánimas, por ejemplo, van a encontrarse con las ánimas. Entonces ellas juegan, se fueron a hacer animalitos, a perseguir. Ahí cuando tienen enemigos muy fuertes en el otro lado, pues los torturan y hacen todo tipo de oprobios, y así sucesivamente, hasta que vamos liberándonos, creando conciencia, y podemos ir a lugares de sabiduría, conocimiento, o simplemente a recordar nuestro pasado, o ver nuestro futuro, porque hay quienes lo logran hacer. Sí, desde la física cuántica decimos de que todo sucede de manera simultánea. No existe ni un atrás ni un adelante, ni un pasado, ni un presente, ni un futuro. Todo sucede de manera simultánea. Entonces, en esa lógica podemos decir de que simplemente es trasladarnos a mundos paralelos, a realidades paralelas nuestras, que se supone que dejamos en el pasado, pero que en realidad están ocurriendo actualmente de manera paralela. Es decir, hay otros seres que están experimentando lo que nosotros ya experimentamos en otros momentos. Entonces esas realidades paralelas están reflejadas, fíjese bien, están reflejadas por otros que están en paralelo conmigo, y me llegan justamente los seres que necesitan de la frecuencia, digamos que viajan a otra realidad que es paralela con ellos, y que yo estoy representando eso que ellos pudieran llegar a ser o que todavía no perciben que son. Es una cuestión un poco difícil en apariencia, pero es más o menos desde el principio de que todo en uno, todos somos uno, todo en uno, yo en el todo. Si yo estoy en el todo, entonces cada cosa me representa. Entonces cada elemento es un aspecto paralelo de mi propia realidad, y puedo vivirme, trasladarme en la frecuencia o a la frecuencia de esa situación en particular. La frecuencia del agua, por ejemplo, cuando llueve, o la frecuencia del agua cuando corre, o el aire cuando sopla, ¿cierto? Y eso lo entendemos muy bien, porque Fernando nos decía ahorita
la frecuencia de los miedos. Si yo vivo en la frecuencia de los miedos, entonces toda mi energía se va para el miedo. ¿Y qué hace el miedo? Nos pone justamente delante todos los fantasmas a los cuales tanto tememos. Temo a la muerte, entonces veo muertos, tengo pesadillas con la muerte, matan a no sé quién, voy por la calle y me encuentro esa misma realidad de que avalean a fulanito, que el muerto que está tirado en la calle, qué sé yo. Orlando, yo quisiera que profundizáramos un poco en el asunto de la enfermedad, esa relación que tú encontraste entre la parte de la vibración espiritual, los compromisos espirituales, que serían compromisos emocionales para bajarlo un poco más al ámbito de lo que reconocemos como factor psicológico. Nos expreses un poco de lo que has encontrado allí, esa relación entre los odios, la rabia, los resentimientos, los deseos de venganza que están incidiendo y que no pertenecen propiamente a nuestro mundo, sino que es un alguien que, dijéramos, se metió en nuestra realidad y nos pone a vibrar en su frecuencia. No, la enfermedad pues tiene muchos orígenes. Hay uno principal, bueno, yo creo que lo emocional es la base, lo emocional, porque la emoción o crea el bienestar o crea el dolor. Entonces, si emocionalmente te quedas ligado a alguien que se murió, vas a reproducir su enfermedad o vas a permitir que bloquee tu vida o la desequilibre. Casos de un negocio que se pierde, que se quiebra, y vamos a ver el dueño, el papá, el señor que murió está allí. Entonces, como ya no puede aportar, está en angustia, entonces empieza a crear desequilibrio, desarmonía, y el negocio se va a pique. El hijo que no suelta al papá y se quiebra económicamente. La pareja que tuvo un aborto hace 20 años y tienen un fracaso económico en todos los aspectos, pierden en los empleos siendo profesionales, la vida les vuelve un nudo y va uno a ver y es el ser que abortaron hace 20 años siendo estudiante en la universidad, que está ahí cobrando o desequilibrando. Perdón. Le pregunta a uno qué pasó y dice, no, pues él ya me mataron y ahora vuelven y me dan la oportunidad y vuelven y me matan. ¿Qué quiere que haga? Entonces, así sucesivamente vamos creando esas alianzas oscuras o de dolor, de enfermedad y de sufrimiento en un estado de inconsciencia más que todo, porque yo digo mucho, ser bueno es un negocio. Si los malos supieran que ser bueno es un negocio, serían buenos por negocio. Entonces se nos olvida y no estamos preparados y caemos en la trampa de la vida y creemos que estamos liberándonos de algo cuando verdaderamente nos estamos metiendo en un lío. Eso es maravilloso, Orlando, porque nos acerca al camino del iniciado, ¿cierto? El camino del iniciado es reconocer cada cosa, cada elemento con el cual interactúo para generar un futuro apropiado y conveniente con eso que interactúo. Si demos por caso de que entre nosotros ahorita nos ponemos a discutir con Abraham, entonces Abraham es nuestro director de consola, nuestro director del programa, director de la emisora, y nos ponemos a discutir con Abraham, seguramente vamos a generar un futuro discordante, pues, un futuro donde surge el odio, la rabia, el enojo, o de, no quiero saber nada, ¿cierto? Pero si en cambio le tratamos dulcemente, él va a decir, estos son buenas personas, pues son gente tratable, me van a tratar bien, no estoy en peligro con ellos. Además, están trabajando por los mismos intereses que yo trabajo. Entonces, ahí estoy generando un futuro
un futuro conveniente y armonizado. Pero cuando trato mal los elementos con los cuales interactúo, si yo paso de putazo limpio por la vida, entonces nada me sirve, despotrico de todo, critico todo, me quejo de todo, entonces lo que estoy generando es un futuro completamente absurdo donde, miren una cosa, es una lógica sencillísima. Si yo vivo despotricando contra el mundo, entonces el mundo no se unifica, no se adhiere a mi propósito, sino que el mundo entiende que yo lo trato como enemigo y entonces me pone el traspiés cada vez que intento pararme o cada vez que intento caminar. Entonces, ¿qué pasa? Se trata de generar futuros posibles a partir del reconocimiento cuántico, el reconocimiento energético de cada cosa como capacidad de conciencia o como potencial conciencia de la realidad. Si yo tiro la silla, posiblemente la silla me devuelva el golpe. ¿Qué sé yo? Yo mismo produzco un movimiento torpe donde me doy contra la silla, pero yo no me doy cuenta que es la misma silla la que me jaló, para decirlo prácticamente, en la conciencia del maltrato. Es más o menos para que entremos pues como en la lógica, ¿cierto? Es una lógica sencillísima que nos permite y nos ayuda a vivir mejor. La ley universal es muy simple, muy sencilla. Lo que da recibe, lo que siembras cosechas. La siembra es libre, la cosecha obligatoria. ¿Qué vamos haciendo por ahí? Recogiendo lo que sembramos en el ayer. Entonces, nada se queda, todo se devuelve. Todo, es un boomerang. Todo, absolutamente todo. Si voy haciendo el bien, si voy amando la vida, si voy bendiciendo, si voy alabando o voy mínimo en paz con el entorno, la vida me vuelve lo mismo. Entonces eso es lo que el ser no ha podido entender, que lo que violento me violenta, lo que va viene, lo que doy recibo. Es simple y sencillo. Bueno, esa terapia de amor, pues, ¿podrías describirnos una terapia? O algún momento, bueno, hay algo que nos comentaste en el seminario que tuvimos, que es como las personas se aferran a íconos o a pensamientos y lo trasladan a otros momentos, como el espíritu que nos contabas de Jesús. Eso me causó mucha gracia. Bueno, aclaremos de que el sábado tuvimos un seminario, Soñar para despertar, Orlando estuvo participando en él también. A raíz de ahí pues se cristalizó la idea de traerlo al programa. Entonces, cuéntanos por favor ahí la relación que nos comenta Viviana. Alguna vez me invitan a un grupo de oración donde se manifestaba Jesús. Yo voy, converso con la gente, eran seres todos profesionales, y me dice la medium que ella no canalizaba sino a Jesús y a María. Entonces le pregunto, ¿y nunca has canalizado un ser de la oscuridad, un diablito, un duendecito, o un ser perdido en la oscuridad? No, jamás, yo no me rebajo. Entonces le digo yo, ¿y cómo harías entonces para diferenciar la vibración de un ser de luz de una de la oscuridad? Si mi teoría es que quien no conoce la luz nunca podrá hablar de oscuridad y quien no conoce la oscuridad nunca podrá hablar de luz. Se quedó así. A la próxima reunión se manifiesta Jesús lloriqueando y lamentando y quejándose de la perversidad y la maldad humana, de cosas lo más elemental posible, de dolor y de rabia. Yo pido permiso para interpelarlo
empezó a preguntarle si él era Jesús. Sí, yo soy Jesús. Usted es Jesús de Nazaret, yo soy Jesús de Nazaret. Entonces le digo, no es posible porque en Jesús de Nazaret debe entender, primero que todo, la experiencia humana, que estamos en la dualidad, de que el bien y el mal son parte del mismo aprendizaje, que la oscuridad y la luz duermen juntas. Cuando uno te visita en la cama, el otro te espera en la mesa, están ahí. Entonces le digo a un sacerdote que había que le diera pases, por la parte de atrás yo estaba de frente dándole pases, y el sacerdote levanta más o menos, solito se va levitando, 1,50 metros y lo tira contra una vidriera con el fin de arrojarlo a la calle. Yo invoco a Miguel Arcángel, él lo recibe a 10 centímetros o 15 de la vidriera y lo descarga en el suelo. Entonces, le digo, y además Jesús de Nazaret, de tener rabia, dolor, es violento y es agresivo, se atreve a matar a un ser porque no está de acuerdo con él, porque era lo que intentaste con el Padre. Me dice, entonces ya empieza a blanquear y me dice, no, es que yo no soy Jesús de Nazaret, yo soy, a mí me mataron, esto aquí fue una taberna anteriormente, ya me mataron aquí, luego vino este grupo, empezó a trabajar y yo me les uní, y un día me manifesté como Jesús y ellos me creyeron. Entonces eso hace que soy Jesús para ellos. El adoctrinamiento, llevarlo a la luz y todo el cuento, fue bonito, pero el grupo no prosperó. La segunda ocasión es, venga a nuestro grupo que allí se manifiesta Jesús, y habla muy bonito. Yo fui, luego de escucharlo, escucho 2 cositas, solo 2, porque el ser sí estaba preparado y era un ser público. Solo le encontré 2 cositas que no coincidían. Entonces pido interpelarlo, le digo, ¿tú eres Jesús? Y dice, sí, yo soy Jesús. ¿Tú eres Jesús de Nazaret? Yo a nadie le he dicho que yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús García. Yo vivía aquí a 2 cuadras y me morí. Y me encontré perdido y llegué a este grupo y he estado aprendiendo de ellos y yo me le manifesté como Jesús y ellos dijeron que yo era Jesús de Nazaret. Pero yo nunca les he dicho que yo soy Jesús de Nazaret. Entonces ya ordené pues ese era que fuera la luz, que entendiera y que debía prepararse para ser un maestro o un guía, que no era de esa manera, que el engaño de todas maneras no era lo más recomendado. Y bueno, entonces esas son las formas como nos tragamos los cuentos de los seres espirituales o como nos manipulan. Hablando con un pastor estos días me decía que montar una iglesia era muy sencillo, no necesitaba sino un medio, y que quería, ¿cómo me llaman? La profecía, que haga profecía. Entonces no hay que decir que el Espíritu Santo que está haciendo la profecía, o María o Jesús, y con 2 personas que vayan a la primera reunión ya está listo montada la iglesia, porque si hay una buena profecía, esos 2 van a traer a 4, esos 4 traen a 8, y esos 8 traen a 20, y en 2 meses está montado el negocio. Entonces es de esa manera como nos manipulan y como nos hacen creer que estamos en el rebaño correcto. Es muy llamativo porque si necesitamos salvadores y estamos ansiosos por encontrar respuesta al porqué y el cómo de nuestra existencia, no queremos asumir la pregunta fundamental de quién soy yo y qué sentido tiene mi vida. Entonces nos acogemos a cualquiera que nos dé la respuesta y lo tomamos como un dogma. Desde ahí, entonces surge el adoctrinamiento, alrededor de un dogma como un núcleo central, surge el adoctrinamiento y surge la repetición de rituales y de maneras y formas de ser que resultan siendo mandatos ideales que nos distorsionan por completo la existencia y nos distorsionan el sentido de la vida. Entonces las religiones son propias para eso, ¿cierto? Para dar respuesta inmediata a las preguntas que no queremos asumir sobre nosotros mismos. Y nos acogemos a ellas como tablas de salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿De qué queremos salvarnos realmente? De nosotros mismos. Y no solamente las religiones, también, convertimos las instituciones académicas, los negocios,
como religión o como un dogma. Fabuloso lo que estás diciendo, porque entonces la ciencia se transformó en una forma de religión moderna. Es el académico, es el profeta que sabe, yo no sé nada, hay que ir allá a ver qué nos da la academia, porque no, y hay que pagar 40 millones por el doctorado, porque es que allá sí saben a lo que saben. Mejor dicho, saber significa saborear, y el conocimiento entonces es un saber que se saborea, pero la mayoría no han saboreado el conocimiento. Están en la posición de ser los detentadores de un poder que se supone que es el conocimiento, pero no saben más que repetir ideas y reproducir concepciones de la realidad que son completamente periclitadas, pues ya no caben en nuestro mundo. Estamos diciendo con esto de que ni los dogmas, ni los conocimientos que nos imparte la academia, ni los conocimientos que dice detentar la ciencia o el campo científico son conocimientos absolutos, son conocimientos relativos y valeros, pero hay otra forma de conocer, que es el conocerse de sí mismo y para sí mismo. Si yo conozco de mí, conozco del mundo, y si conozco del mundo, puedo entonces despertar lo que Orlando decía ahora, los dones particulares, mis facultades sanadoras, mi sentido mágico de la realidad, mi sentido creativo, poético quizá, en fin, ahí surgen una cantidad de posibilidades. Pero mientras yo esté perdido de mí, entonces seré carne de cañón fácil para las instituciones y para la religión, los dogmas y quienes quieran manipular. Sean seres individuales desencarnados, seres individuales encarnados o formas establecidas de ideología jerarquizadas a través de los sistemas institucionales que ya conocemos. Orlando, volviendo a nuestro tema de la incidencia de lo espiritual en la enfermedad, entonces háblanos de esos casos donde, o si tienes a colación un caso específico donde alguien te llega con un síntoma particular, por ejemplo, yo no sé si cáncer, yo no sé si algún traumatismo, por ejemplo, me imagino que te llegan casos de epilepsia, de gente convulsionante, qué sé yo. Hay un caso muy fuerte, pero primero hay un hijo, el papá muere de cáncer de estómago y a los 2 años el hijo empieza a sufrir de cáncer de estómago. Va a la terapia y vamos a ver, el hombre no soltaba el papá, no lo dejaba ir, él no había sido suficiente bueno con el papá, él levantaba además cosas al papá, él debería haber sido distinto con el papá, pero no tuvo tiempo. Entonces lo detiene, lo deja con él y claro, lo perdona, se perdonan mutuamente, el padre va a la luz y el cáncer se desaparece por arte de magia. Un señor, un ex policía, un señor de 1,90 más o menos, un señor grandote, pues yo como para hablar, él acostado y yo sentado, él acostado en una tarima baja, yo sentado en una silla con una sola mano, me levantó con todo y silla. Le daban unos ataques muy duros, muy horribles, el señor bramaba como un ternero chiquito, como decimos los paisas. Él decía que lo traspasaban con una espada rojo vivo, el pecho, la espada lo traspasaba. Al señor le dan 5 ataques en menos de yo fui un poquito más de la mitad de la cuadra, de la esquina a la cuadra le dan 5 ataques, mientras lo atiendo le dan 2. Y el último es cuando me levanto en la silla, yo oro, le pongo las manos, el hombre me baja, se tranquiliza y empezamos a hablar, y empiezan a manifestarse los seres. Él era un policía muy guapo, él cogía a un preso y lo subía de un golpe a la camioneta,
varios los mató subiéndolos a comer, los cogía de la pretina del pantalón y los tiraba, que era un hombre demasiado grandote y con mucha fuerza. Y al final se unió a un grupo y empezó a torturar criminales, supuestamente criminales o seres, y luego se retira, queda libre. Cuando llega, decía que llevaban recorrido casi todo el país, se ha gastado más o menos 80 millones de pesos yendo y viniendo, porque allí lo sanaban, allí sí, allí no. Y ayudamos a estos seres a ir a luz, hay unas torturas muy fuertes, muy despiadadas. Llama a estos seres al perdón, a que él les pida perdón uno por uno, y el Señor nunca más, con eso tuvo. Y así es una cantidad de casos de seres que, víctimas del ayer o del hoy, que se están manifestando. Y un caso cortico, un niño lo dejan solo en la casa, ponen una película de terror que los papás habían visto la noche anterior y el monstruo se sale de la televisión y empieza a perseguirlo por toda la casa. Cuando llega donde mí, estaba tomando droga psiquiátrica y no valía, porque él dormido veía el monstruo igual. Y resulta que lo relajo y se manifiesta el ser, y era un ser que hacía 1200 años había muerto en un duelo con el quien hoy era el niño, y la mujer por la cual había sido el duelo era la mamá actual del niño. Eso lo vendió todavía más. Entonces le explico cómo él había perdido 1200 años, el otro había ido y había venido muchas veces. Ahora lo encontré por una venganza que simplemente correspondía, porque no era la primera vez que se enfrentaban en duelo y no que habían jugado a él en otras ocasiones, y otras veces había sido quien era el niño la víctima, que esa vez le tocó a él. Lo llevó al perdón y el niño se equilibra y vuelve a estudiar su vida normal. Entonces así hay infinidad de casos de manifestaciones o formas de manifestarse esto, se lo manifestar la enfermedad o el dolor somático, cuando es un ser del otro lado de la cuarta que nos está afectando. La liberación que hiciste con el policía fue a través de, decías que le hiciste imposición de manos, pero entonces estaba poseído por varias entidades, ¿o qué? Sí, apareció un ser a quien le había sacado los ojos, torturas muy fuertes, habían unos 20 seres más o menos, entre variedad de seres, en dos o tres muy fuertes, muy llenos de odio, venganza, y otros no tan fuertes, pero aún estaban cobrando. Entonces se unieron todos, armamos combo, así como armamos combo aquí, armamos combo en el otro lado. Entonces este es el que nos hizo, vengamos todos a cobrarle. O un caso me tocó de una niña, llega a La Ceja, llega un grupo de paramilitares, yo lo espero así, se enamoraron, porque es enamorarse de una joven niña que vendía chance y era muy avispada, muy negociante, y se enamora, la acusan de guerrillera, 8 paramilitares. Uno se les retira en el acto, les dicen yo no voy a eso. Cuando llega el montamiento de la camioneta la llevan bajo un árbol, la tortura y hacen todo tipo de oprobios y luego la cuelgan. Es muy particular con quien se metieron. Uno a uno los llevó, los hizo colgar del mismo árbol. Uno a uno, se gastó un tiempo largo, pero cogía uno a uno y los iba enloqueciendo hasta que los llevaban y terminaban el mismo árbol. El octavo llegó a mí cuando faltaba él y llegó con ella. Entonces ya le expliqué que no había tenido y por eso me dijo que por eso lo perdonaba y fue más fácil trabajar con él porque él solo observó partes, no era este ser logra el perdón, logra irse, y es la manera como pueden actuar estos seres, porque digo yo que es más peligroso el enemigo desencarnado que el encarnado, porque vos tenés un amigo encarnado, viene por la cuadra, vos te volvés, vos haces algo, pero si no lo ves, como lo enfrentás, está ahí. Entonces te llega por cualquier umbral que dejas abierto y que solamente se abre en el tiempo de los sueños. En el tiempo de los sueños o en el tiempo de... Bueno, ellos se quedan trabajando en el sueño, pero luego te entran en la vida cotidiana y la tortura es todo el tiempo. La cobranza es total.
Es muy particular, la mayoría de los seres que están en el manicomio, en las casas de reposo, son seres que tienen, pues la causa es una obsesión o un ser del pasado que les está cobrando. Más que esquizofrenia, es una posesión. Entonces diríamos de que uno mismo deja umbrales abiertos según la vibración emocional a que propende, ¿cierto? A que está inclinado. Y esa vibración emocional entonces atrae seres con la misma vibración. Eso es un principio cuántico, ¿cierto? Los iguales se atraen. Los iguales se atraen. Entonces estos umbrales son eventos inconclusos, miedos, o cómo explicarían más científicamente. A ver, porque hay una frase muy popular, el que nada debe, nada teme. Puede que un ser no sea muy espiritual, pero nunca ha hecho daño a nadie. Pasa por medio, lo que dice el Salmo 91, caen a su lado 10.000 y a su otro lado 100.000 y no lo toca. Pero si hay compromiso, si has hecho el mal, estás enganchado con él te lo devuelve. O el mismo que te lo hizo, o alguien parece, o alguien que vibra en la misma tonalidad. Entonces, digamos, el momento te lo devuelve la vida de alguna manera. Dijéramos, en nuestra perspectiva, pues no hay mal ni bien, simplemente hay vibración en la perspectiva de lo cuántico. Pero Orlando nos lo pone ya como en el sentido de lo práctico de la vida diaria y cómo la bondad atrae bondad, cómo la maldad atrae maldad, y volvemos con el asunto de la vibración, ¿cierto? Si mi vibración es negativa, entonces lo normal es de que yo termine juntándome con gente que vive en la misma frecuencia. Soy chismoso, entonces me junto con los chismosos. Me gusta la droguita, entonces me encuentro el amigo que me invita al perico, que me jalona para que vaya donde las putas, qué sé yo. En el sueño es igual. En el sueño cada uno busca su campo vibratorio, el drogadicto va a la droga, el alcohólico va a la droga, el sexólogo va al sexo, cada ser, el amante de las ánimas va de las ánimas, y es simple, es sencillo, es la ley de atracción. Entonces nosotros estamos diciendo desde el camino del iniciado que más que pensar las cosas en positivo o en negativo es pensarlas en términos del mercadeo, ¿sí? Aprender a ser mercaderes, mercadear con lo que nos conviene a todos. Es decir, si algo no le conviene de lo que yo quiero a alguien, es porque yo me estoy dañando a través de ese otro que intento dañar. Pero si puedo conjugar el bienestar mío con el bienestar de la tierra y el bienestar de la humanidad, ya tengo el trípode necesario y suficiente para decir estoy mercadeando y aprendí a mercadear. Lo otro es llevarnos por una posición muy personalista, dejarnos meter en vibraciones negativas o, como decíamos, asumir una posición emocional de absoluta esclavización, donde aquello que creo estar adquiriendo para mi beneficio en términos del placer, lo que estoy haciendo es darle perpetuidad a un malestar, a una forma de sufrimiento. Y lo que descubrimos con esta conversación, Orlando, es que finalmente la enfermedad del cuerpo es, en el sentido espiritual, una forma de compromiso con una emoción densa. El odio, la rabia, el deseo de venganza, habrá algo siempre ahí que nos mueve
y uno dice, pero ¿cómo así? Y es que yo no he odiado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, pero yo tuve que haber matado a un cura para que me vengan estas cosas. No es lo que hemos hecho muchas veces es solo el pensamiento, el solo hecho de imaginarse. Eso es muy particular porque desde el punto de vista terapéutico se descubre cómo una parte nuestra queda vibrando en la frecuencia de tirar mierda. Para el niño la mierda pues es su tesoro, ¿cierto? Entonces quiere repartirlo por donde quiera que va. Pero luego esto se lo rechazan y entonces él dice, con más ganas lo hago, porque ya viene entonces el sentimiento de, me están rechazando lo que yo les quiero ofrecer, entonces tenga pues, ahí se los dejo para que les dé más rabia. O sea, si me tratan hostilmente, yo trato también con la misma hostilidad. Entonces, esa es la frecuencia en que queda nuestro inconsciente, y luego el sujeto va por la vida fantaseando regar su cochinadita por donde quiera que pase, cagársela a todo el mundo o cagarse, o mejor, peor, quiero decir peor, cagándose en la existencia propia. Lo digo literalmente porque literalmente es como ocurre. El día de hoy hemos finalizado nuestro programa porque enfermamos. Agradecemos a Orlando por su experiencia y su compañía. Fernando. Muchísimas gracias, un feliz día para todos. Gracias a Abraham por su bella acogida y le deseamos también un feliz día. Muchas gracias y un buen día para todos. Gracias.